Bien, buenas. Este es el grupo número 6. Nosotros estaremos hablando acerca de lo que son los mecanismos de trabajo de parto. Mi nombre es Miguel Ángel Villafaña y yo estaré hablando acerca de lo que es la parte de estos mecanismos. En cuanto a lo que es la situación fetal, no los mecanismos de parto, esta es la relación que hay entre el eje longitudinal del feto y el de la madre. Y esta, normalmente hay dos tipos que son los más comunes. Está el longitudinal, que se encuentra en un 99% de los casos, o mucho más, y está el transverso o el transversal. También puede presentarse uno que es el oblicuo, pero este es muy inestable y puede cambiar y terminar siendo longitudinal o transverso. Entonces, como les dije, la situación fetal más frecuente es el longitudinal. Y es por esto que en las presentaciones fetales, que no es más que esta parte del cuerpo que está en cercanía o ya en su máxima proximidad con el canal del parto, a eso es lo que llamamos presentación fetal. Y como la más común en la situación fetal, hablamos que es la longitudinal, en las presentaciones fetales, entonces va a haber como longitudinal dos presentaciones que son la presentación cefálica y la presentación pélvica. La más común o la más normal es la presentación cefálica. Y por esto, vamos a hablar acerca de estas dos respectivamente. La presentación cefálica, esta es la más común, como les dije, y esta se puede presentar en varias vertientes. Hay dos extremos, que es cuando se presenta el primero, que es el más normal, el más común, llamémoslo el número uno. Esta es la presentación cefálica de occipucio o de vértice, presentación de vértice o de occipucio. Y es que el feto está flexionado sobre sí mismo, con la cabeza muchas veces pegando su manitón en el pecho, los pies cruzados, los brazos cruzados, y formando una curvatura de la espalda convexa hacia la periferia. En el otro extremo tenemos el caso número 2, que es todo lo contrario, y este es que tiene la cabeza extendida, tiene una hiperextensión de la cabeza, que muchas veces la parte occipital está en proximidad con su dorso, y los pies también están de esta misma manera extendidos, formando así una curvatura en la espalda, pero esta vez no convexa a la periferia, sino cóncava. Hay dos vertientes también que están, o dos intermedios, por así decirlo. Está uno que se llama el semi flexionado, que esta se llama presentación de sincipucio, y también tenemos el que es semi extendido, que es la presentación de frente. Cabe destacar que el feto de por sí cambia su movilidad, o sea, su posición, y es debido a, entre otras razones, hay una teoría que habla acerca de esta, que dice que el feto en su porción pélvica, junto con sus pies, necesita más espacio. Aunque la cabeza tiene una mayor proporción, pero cuando se unen los pies más la pelvis del feto, necesita más espacio para la movilidad. Y es por esto que ya después de las 32 semanas, cuando el líquido amniótico disminuye su volumen, ya que la masa fetal ya ha aumentado de tamaño y comienza a tener contacto con las paredes uterinas, entonces el feto cambia de posición porque la parte del fondo uterino donde hay más espacio, perdón, es la que el feto va a elegir para tener su porción pélvica en esa área. Y es por eso que lo más común es que la porción, la presentación cefálica sea la más normal. También se presenta lo que es la porción pélvica, que esta se da cuando el feto no puede hacer el cambio que normalmente da. Y esta se puede presentar de tres formas. Está la que es presentación pélvica incompleta, la que es completa, y también la que es una presentación franca, que es que los pies le chocan a la cabeza y él está encurvado, pero los pies le chocan aquí arriba. También es la completa, que está en su posición normal, pero con una presentación pélvica, y también lo que es la incompleta, que tiene un miembro inferior normal, o sea, doblado, curvado sobre sí mismo, y el otro
está extendido, que muchas veces ya está dentro del canal del parto. Y en cuanto a lo que es la actitud o postura fetal, esta es la postura normal que tiene el feto ya en las últimas semanas del embarazo. Esa es la postura que adopta el feto y es la que conocemos, esa postura fetal, esa posición fetal que adquiere el feto. Y es esa característica forma, encurvado sobre sí mismo, flexionado sobre sí mismo, la cabeza pegada de su pecho, los pies también flexionados hacia el abdomen, igual que las piernas también flexionadas sobre la rodilla, los brazos cruzados, muchas veces también los brazos se presentan extendidos paralelo al cuerpo y el cordón umbilical en el medio. Esta es la posición normal, la más común que conocemos, y esa es la actitud o postura fetal por regla. Ya si se presentan de otra manera, pues también se pueden dar, pero esa es la que por regla se conoce y la que debería tener normalmente el feto. Esta aquí es mi parte y mi compañera va a seguir con las siguientes partes. Buenas, mi nombre es Eric Ortiz y les continuaré hablando acerca de la posición fetal. Esta va a ser elegida de presentación respecto al lado derecho o izquierdo del conducto del parto, siendo el occipucio, el mentón y el sacro los puntos determinantes para las presentaciones de cara, vértice y pélvica. En cuanto a las variaciones de presentación y posición, para una orientación más precisa vamos a tomar en cuenta la presentación elegida por el feto y la porción transversa anterior y posterior de la pelvis materna, existiendo así 6 variedades de presentación. Para el diagnóstico nos vamos a auxiliar de métodos como son la palpación abdominal, el tacto vaginal y la ecografía. En la palpación abdominal vamos a utilizar lo que son las maniobras de Leopold, donde la primera maniobra vamos a identificar con esta si la porción cefálica o caudal es la que está ocupando el fondo uterino. Con la segunda maniobra vamos a identificar en cuál orientación se encuentra el feto y con la tercera si el polo inferior fetal se encuentra dentro de la pelvis materna. Con el tacto vaginal, luego que inicia el trabajo de parto, la presentación de vértice la vamos a reconocer mediante la palpación de lo que son las suturas y fontanelas fetales y las posiciones de cara y pélvica mediante la palpación de las estructuras faciales y el sacro. Ya en la ecografía la vamos a utilizar en pacientes que son obesas o tienen rigidez abdominal y también cuando el médico no tiene la suficiente experiencia para realizar las dos anteriores. Mi nombre es Paola Taveras y yo continuaré la exposición con el tema presentación occipital anterior. En la mayor parte de los casos, el vértice entra en la pelvis con la sutura sagital en el diámetro pélvico transverso. El feto entra en la pelvis en posición occipital transversa izquierda en 40% de los casos y occipital transversa derecha en 20% de los casos. En las posiciones occipitales anteriores, tanto la izquierda como la derecha, la cabeza entra en la pelvis con el occipucio rotado a 45 grados en sentido anterior desde la posición transversa, o bien la rotación se lleva a cabo después. En estas presentaciones el mecanismo de trabajo de parto suele ser similar. Los cambios de posiciones de la parte que se presentan necesarios para pasar a través del conducto pélvico constituyen un mecanismo de trabajo de parto. Los movimientos cardinales de trabajo de parto son encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y expulsión. Durante el trabajo de parto, estos movimientos no solo son secuenciales, sino que también muestran gran sobreposición temporal. Por ejemplo, como parte del encajamiento ocurre tanto flexión como descenso de la cabeza. Es imposible que los movimientos se completen a menos que haya un descenso simultáneo de la parte que se presenta. De manera concomitante, las contracciones uterinas causan modificaciones notorias de la actitud
o hábito del feto, en especial después que la cabeza desciende dentro de la pelvis. Estos cambios consisten sobre todo en una extensión fetal con pérdida de la convexidad dorsal y en un plegamiento mayor de las extremidades sobre el tronco. Como consecuencia, el ovoide fetal se transforma en un cilindro y la estructura con dimensión transversal menor es la que de manera característica pasa a través del conducto de parto. Ahora vamos con algunos de los movimientos cardinales de trabajo de parto. Encajamiento. El mecanismo por el cual el diámetro biparietal pasa a través de la entrada pélvica se conoce como encajamiento. La cabeza fetal puede encajarse durante las últimas semanas del embarazo o no hacerlo hasta el comienzo del trabajo de parto. Por lo general, una cabeza de tamaño normal no se encaja con su sutura sagital en dirección anteroposterior. En realidad, casi siempre ingresa al plano de la entrada de la pelvis en una dirección transversal u oblicua. Otro movimiento es el encicletismo. La cabeza fetal tiende a acoplarse con el eje transversal de la entrada pélvica, pero la sutura sagital, si bien permanece paralela a ese eje, tal vez no se encuentre exactamente a la mitad del trayecto entre la sínfisis y el promontorio sacro. La sutura sagital está desflexionada, a menudo en dirección posterior hacia el promontorio o anterior hacia la sínfisis del pubis. Una deflexión lateral de este tipo hacia una ubicación más anterior o posterior dentro de la pelvis se denomina asinclitismo. Si la sutura sagital alcanza el promontorio sacro, se presenta una mayor parte del parietal anterior al médico que explora, y esa circunstancia se conoce como asinclitismo anterior. No obstante, si la sutura sagital yace cerca de la sínfisis, se presenta una mayor parte del parietal posterior, lo cual corresponde al asinclitismo posterior. En el trabajo de parto normal, los grados moderados de asinclitismo son la regla. Sin embargo, si son intensos, esta situación constituye una causa frecuente de desproporción cefalopélvica, incluso si la pelvis materna tiene dimensiones normales en otros sentidos. Los cambios sucesivos entre el asinclitismo posterior y el anterior favorecen el descenso. Seguimos con otro movimiento, que es el descenso. Este movimiento es el primer requisito para el nacimiento del feto. En las nulíparas, el encajamiento puede ocurrir antes del inicio del trabajo de parto y tal vez no haya un descenso adicional hasta el inicio del segundo periodo. En las multíparas, el descenso suele iniciarse con el encajamiento y es consecutivo a una o más de las siguientes 4 fuerzas: la presión del líquido amniótico, la presión directa de fondo uterino sobre la pelvis durante las contracciones, el esfuerzo de pujo por acción de los músculos abdominales maternos y la extensión y enderezamiento del cuerpo fetal. Continuamos con el movimiento de flexión. En cuanto a la cabeza que desciende se topa con resistencia, ya sea del cuello uterino, de las paredes uterinas o bien del piso pélvico, normalmente aquella se flexiona. En este movimiento se desplaza el mentón hasta alcanzar un contacto íntimo con el tórax fetal y así se cambia el diámetro suboccipitobregmático más corto por el diámetro occipitofrontal más largo. Gracias. Hola, mi nombre es Dionaris Franco y le voy a estar hablando de los últimos procesos que se tienen que llevar a cabo para una expulsión del feto, la cual está constituida por una rotación interna, una extensión completa seguida de una rotación externa, parto de hombros y por último la expulsión. El primer paso que le estaré hablando para que se lleve a cabo esta expulsión fetal es la rotación interna, la cual este movimiento va a consistir en un giro de la cabeza de tal forma que el occipucio se desplaza de manera gradual hacia la sínfisis del pubis, a partir de su posición original,
o con menos frecuencia en dirección posterior hacia el hueco del sacro. La rotación interna es muy importante para que se lleve a cabo el trabajo del parto, excepto cuando el feto es inusualmente pequeño. No es necesaria una rotación interna. Cuando la cabeza no ha girado para alcanzar el piso pélvico, suele hacerlo en las multíparas de 1 a 2 contracciones y en las nulíparas de 3 a 5 contracciones. Bueno, en la rotación interna se lleva lo que es la extensión. Luego de la rotación interna, la cabeza fetal muy flexionada va a llegar a la vulva y presenta la extensión, que es como se conoce este proceso. Si la cabeza muy flexionada no se extiende al llegar al piso pélvico y en lugar de ello desciende aún más, esto va a chocar contra la parte posterior del perineo y finalmente los tejidos perineales van a realizar la función de la expulsión fetal. Cuando la cabeza hace presión sobre el piso pélvico, entran dos fuerzas. La primera ejercida por el útero, que actúa más en una dirección posterior, y la segunda provista por el piso pélvico y la sínfisis del pubis, que esto lo va a hacer más en una dirección anterior. Luego de esta extensión, la cabeza sufre una restitución, que la restitución es el término que se le da a la rotación externa. Si el occipucio originalmente se dirigía a la izquierda, gira hacia la tuberosidad isquiática izquierda. Si al principio se orientaba a la derecha, rota hacia la derecha. Es decir, que como va descendiendo el feto por el canal de parto, de esa misma manera va a tomar su posición y así sucesivamente en forma viceversa. Luego de esa rotación externa, entonces va lo que es el parto de hombro para que se dé la expulsión. Después de esa rotación externa aparece el hombro anterior bajo la sínfisis del pubis y el perineo se desciende pronto por la presencia del hombro posterior. Después del nacimiento de los hombros, el resto del cuerpo se va a deslizar con rapidez hacia el exterior. Y de esta manera ocurre lo que es la expulsión fetal. Hasta aquí es nuestra exposición. Este se divide en 3 movimientos: la orientación, la flexión y el asinclitismo. La pelvis materna tiene 3 estrechos y el estrecho superior es el estrecho en donde vamos a comenzar con el encajamiento. El bebé que se encuentra en presentación cefálica está dando su diámetro mayor de la cabeza, que se conoce como occipito frontal. Este diámetro se va a asociar al diámetro más amplio del estrecho superior de la pelvis. Estos diámetros más amplios son los diámetros oblicuos y el transverso. A esta asociación de los diámetros más amplios se le conoce como orientación. En segundo lugar, cuando inician las contracciones, el producto tiende a hacer una palanca en la articulación del cuello. A esto se le conoce como flexión. Finalmente tenemos en la parte posterior el promontorio del sacro y en la parte anterior la sínfisis del pubis, por lo que la cabeza del bebé, para poder terminar su encajamiento, tendrá que hacer un movimiento de lateralización con respecto a sus parietales, adelante o hacia atrás, para poder librar estas estructuras óseas. A este movimiento se le conoce como asinclitismo. Este es el primer requisito para que un parto natural sea exitoso, que el bebé se encuentre encajado. Una vez que el bebé se encuentre encajado, pasaremos a la segunda parte, que es el descenso. El descenso está en relación con el estrecho medio de la pelvis, en donde se encuentran las espinas isquiáticas y donde se reducen los diámetros en sentido transversal. Por lo que, para que el bebé pueda continuar su descenso en la pelvis materna,
tendrá que hacer el siguiente movimiento cardinal, que le llamaremos rotación interna. La tendencia es que los bebés con el occipucio, que es el punto toconómico de las presentaciones cefálicas, que están hacia el lado izquierdo de la mamá, girarán en contra de las manecillas del reloj. Y en los bebés que se encuentran hacia el lado derecho, la rotación va a ser a favor de las manecillas del reloj, posicionando su punto toconómico en un sentido anteroposterior hacia lo que es el pubis. ¿Cómo vamos a sentir el occipucio o la fontanela posterior? Pues va a tener la forma de un triángulo. Una vez que el bebé ha tenido la rotación, entonces precisa continuar su descenso y llegaremos a la última parte. En esta fase lo llamamos expulsión de la cabeza y está compuesto de dos movimientos: la extensión y la rotación externa. La extensión consiste en que una vez que ha librado el estrecho medio de la pelvis, la cabeza del bebé chocará con los músculos del perineo. Al tener el choque con los músculos del perineo, la cabeza hará un mecanismo de palanca, librando la curvatura del canal del parto. Finalmente, tendremos la salida de la cabeza del bebé y tendremos que complementar el último movimiento cardinal, que es la rotación externa. Ya con la cabeza afuera del canal vaginal, queda por dentro del estrecho medio los hombros del bebé y el resto de su cuerpo. Para esto será indispensable realizar la rotación externa de la cabeza del bebé. En los casos de los bebés que estuvieran izquierdo, la rotación será en ese mismo sentido, viendo hacia el muslo del lado derecho de la mamá, o viceversa si es que la posición fuera del lado derecho. Una vez que se realiza la rotación externa, los hombros cambian en sentido anteroposterior y de esta manera se puede extraer el resto del cuerpo del bebé, complementando de esta manera un parto vaginal de manera exitosa.